Amigos de MORD, de Management of Reality, la administración de la realidad. Bienvenidos, aquí estamos para una conversación con Miki Steuermann de Radio High, la radio latinoamericana más vieja, creo yo. ¿Es correcto, Miki? ¿La más vieja? La única que está de moda hace miles de años, la más vieja, la mejor, porque es la única. Y es la única, y entonces Miki y yo hemos tenido ya varias conversaciones, pero siempre en Radio High, entonces él ha sido el que me entrevista a mí y ahora se invierten los papeles y el que está en la silla caliente es Miki. Vamos a ver si sobrevive. Entonces, no es cierto, es una conversación amigable, totalmente amigable. Bueno, entonces lo primero que yo quiero que mi audiencia conozca Radio High y sepa de qué se trata. Entonces, lo primero es que tú nos cuentes un poco qué es Radio High, por qué lo hiciste, cómo fue la génesis de Radio High, toda esa historia, platícanosla, porque es muy importante. Bueno, primero es un placer enorme, Francisco, que esta vez me toque desde el otro lado y además felicitarte por tu enorme tarea, enorme. Y yo sé que aquellos que te siguen en tu canal y en tu actividad no tengo yo que explicarles a ellos, muy por el contrario. Bueno, Gracias. ¿cómo surgió Radio High? Esas cosas que nos pasan cuando uno somos muy jóvenes e inconscientes. En realidad, yo tenía apenas 27 años cuando iniciamos Radio High, que esto fue hace 33 largos años, ya tiene mi edad. Y Radio High fue el primer medio judío electrónico de 24 horas al día, los 365 días del año. Nació algunos meses después del atentado a la Embajada de Israel aquí en Buenos Aires, y como una respuesta, yo no diría tan consciente, pero una respuesta necesaria, que era tratar de llegar con la identidad judía, las preocupaciones judías, lo que hoy todos entienden de las comunidades virtuales y de todo lo que es la posibilidad de los medios de comunicación. En ese momento, claro, para los jóvenes que nos escuchan es prehistoria, en realidad era bastante desconocido, y entonces ya en ese momento veíamos la necesidad de llegar con bueno, un medio de comunicación masivo a la mayor cantidad de gente. El sueño era, cuando iniciamos, yo recuerdo, todavía no existía la tecnología, era con repetidoras satelitales, poder hacer la CNN judía a todo el mundo hispanoparlante, y bueno, la tecnología hizo que hoy, gracias a Dios, podamos estar en todo el mundo. Y bueno, en 33 años pasaron muchas y todas las cosas que te puedes imaginar. Bueno, para nuestra audiencia, que no, quizá no todos están conscientes de lo que fue el ataque terrorista contra la AMIA, que es lo que te motivó a hacer Radio High. Embajada de Israel, 2 años. Perdón, a la Embajada de Israel, discúlpame, a la Embajada de Israel. Fuimos acá 2 veces. Claro. Perdóname, le estoy confundiendo los eventos. Es que hubo 2 grandes ataques, uno contra la Embajada y el otro contra la AMIA. Entonces, platícanos del ataque de la Embajada para que la gente conozca el contexto. Bueno, el 17 de marzo de 1992, la Embajada de Israel de Buenos Aires, que era un petit hotel precioso que había sido, de hecho, un regalo que había recibido el Estado de Israel en casi el momento de la fundación, en pleno corazón de la ciudad, fue arrasado cerca de las 2 de la tarde con un coche bomba. Y bueno, fue el primer gran ataque a una embajada de Israel fuera de Israel. Algunos otros se dieron, pero mucho menores. Y bueno, marcó un antes y un después. Fue un shock enorme. Yo había tenido por esas cosas la posibilidad de haber estado muchas veces ahí. Trabajé antes en la Embajada de Israel, no aquí en Buenos Aires, sino en Chile y en Paraguay, pero conocía también esta embajada. Y bueno, fue realmente un impacto, porque bueno, el lugar más cuidado, más protegido y que se suponía tenía todo lo que tenía que tener para no sufrir algo como esto, fue arrasado por este coche bomba con bueno, víctimas fatales, más de 300 heridos. Las víctimas fueron, siempre hay una discusión si fueron 29 o 24, nunca quedó totalmente claro, hay algunos cuerpos que no se reconocieron. Y fue un atentado espantoso que después se confirmó
como también el que vino 2 años después en la AMIA, el 18 de julio del 94, producto de Hezbollah y la decisión de los iraníes de atacar, y hay distintas versiones del por qué. Ya. ¿Y cómo sientes tú que ha sido a partir del esfuerzo de Radio High? ¿Cuál es el impacto que ha tenido Radio High? Platícanos. ¿Cuáles han sido los temas en los que se ha enfocado Radio High y a quién le ha llegado? ¿Cómo ha sido tu gestión? Bueno, en 33 años ha ido variando y mucho, no cabe duda. A ver, cuando iniciábamos la radio o incluso en el momento del atentado a la AMIA, donde desgraciadamente nos tocó. ¿Qué año fue, perdón, el de la AMIA? En el 94, 18. 94, uno y después el otro, casi seguidos. Sí, sí, 2 años de diferencia. Muchos dicen que porque el atentado a la embajada quedó impune, los terroristas que ya conocían muy bien cómo podían manejarse en la Argentina y un país como Argentina con una comunidad judía tan potente, bueno, les daba un nivel de trascendencia internacional enorme y habían creado pánico. Y bueno, en el 92 nos encontró, yo diría, en la ingenuidad y muchos incluso pensando que era un tema de la geopolítica del Medio Oriente, que de hecho lo era, pero bueno, era contra un objetivo israelí, la Embajada de Israel, entonces algunos entendieron que era un tema contra Israel específicamente. En el 94 la historia cambió porque fue contra la sede central de la comunidad, el corazón de la comunidad judía en la Argentina, y entonces, bueno, ahí la comunidad se dio cuenta que el vínculo entre los judíos de la Argentina e Israel, que siempre es el que es, bueno, teníamos que asumir que era así. Me tocó muy fuerte porque, te cuento alguna anécdota, el día mismo del atentado, 94, fue la única vez que estaban en la radio el presidente de la AMIA, que es la institución central atacada, de la DAIA, que es la institución política, de la Organización Sionista Argentina y el embajador de Israel. ¿Y estaban todos en dónde? En el estudio de la radio, porque nosotros habíamos convocado al inicio de unas transmisiones que hacíamos con Jerusalén, nos habían pedido armar como un evento especial, vinieron, nos quedamos un rato más de lo habitual tomando un café y una foto que en algún lugar está, y por eso 2 de ellos no llegaron al edificio que está a unas 20 cuadras, 25 cuadras de donde estaba esa sede de los estudios de la radio. Ya, te refieres al edificio de la AMIA, no llegaron a la AMIA. Exactamente. Ya. Y explícales lo que es la AMIA, porque todos mis seguidores no van a saber qué es la AMIA. Explícales. Bueno, la AMIA es la mutual judía que en ese momento tenía en el 94 100 años, ahora sumen 125 o algo así, más 128 en realidad, que es la institución madre que nace de los cementerios de la comunidad. La comunidad lo primero que organizó cuando empezó a llegar la inmigración a la Argentina fue, como en todas las comunidades, bueno, las instituciones básicas. Una de ellas era lo que se llama la Hebra Kedushá, es decir, el lugar donde se realizan los entierros. La AMIA, bueno, es la que administra, la dueña de los cementerios de la comunidad, y a partir de los ingresos y de todo eso tiene un estatuto, es una mutual que está para ayudar a la gente necesitada, para educación, cultura, y hace una obra enorme. Y es un poco el corazón donde también ahí muchos fueron a estudiar. La vida comunitaria tenía y tiene en la AMIA un centro fundamental. Ya en el 94 otras instituciones también estaban en ese edificio del corazón del barrio de Once, que es en la calle Pasteur, que fue atacado por este coche bomba con 85 víctimas mortales y con, bueno, muchísimos heridos y un antes y un después que ya había pasado con la embajada y que se reiteró con la AMIA absolutamente. Entonces, lo que te contaba, más allá de la anécdota personal, salimos corriendo con el muchacho que estaba en el estudio de la radio, pues no se puede llegar 25 cuadras corriendo, no sé cómo pudimos, y nos encontramos frente a los escombros. ¡Qué horror! Y en lo personal, que uno bloquea. Yo tengo solo las imágenes de ese momento
a través de las imágenes que captaron los canales de televisión. Tengo borrado todo. A pesar de que estuviste ahí parado. No solo parado, sino que yo perdí desgraciadamente una madre postiza, la esposa del rabino Ángel Kreiman Brill, que fue mi maestro, que fue una de las víctimas. Ella trabajaba en la bolsa de trabajo de la AMIA y fue la última víctima que se rescató de los escombros. Cuando lo siento mucho, Miki, no sabía. Vinieron a rescatar. De eso salió un libro después que publicamos, Testimonio de una semana de horror. ¿Por qué te cuento esto a tu pregunta? Porque en realidad, Francisco, en esa época, como fue en todos lados, la radio era para muchos un medio indispensable, ¿viste? La gente escuchaba la radio todo el tiempo y no había otras posibilidades. Estaba la televisión, pero no tenía la inmediatez de la radio, y la radio se transformó en esa semana de manera inconsciente en un lugar de contención, de información, claro, de decir lo que había que tratar de decir cuando estábamos todos realmente totalmente conmocionados. Sí. Sí. Ok, y entonces, pero entonces Radio High nace después del atentado contra la embajada, y por lo tanto ya había un Radio High cuando sucede el atentado, el ataque terrorista contra la AMIA. Exactamente, exactamente. Quiero regresar a un comentario que hiciste, que dijiste que antes se percibía que los problemas del terrorismo eran problemas de Oriente Medio, no se imaginaban que pudiera ser un problema en Buenos Aires o en otros lugares donde hay judíos. Pero de hecho el vínculo entre ambas situaciones quedó muy claro, en mi opinión, porque yo entiendo que el ataque contra AMIA, no sé el de la embajada, pero el de la AMIA lo hizo Hezbollah, ¿cierto? Ambos. Ambos fue Hezbollah. Ok, entonces, pues ahí está clarísimo que Hezbollah, que de hecho ha creado toda una red en Latinoamérica, no está peleando contra el Estado de Israel nomás. O sea, lo que esto demuestra es que el objetivo de los terroristas yihadistas, que bien pueden tener centros de operaciones en Oriente Medio, pero su meta es el asesinato de todos los judíos. Ellos no están interesados nada más en matar judíos israelíes, ¿no? Entonces, el hecho de que estén matando judíos en Buenos Aires, pues los pinta de cuerpo entero, ¿no crees? Absolutamente. Y lo que pasó en Buenos Aires fue una especie de piloto de prueba de todo lo que vino después. Porque, recordemos, estamos hablando del año 92 y 94. En realidad ya había existido terrorismo palestino y terrorismo yihadista, si algunos recuerdan, los 80, en los aeropuertos de Europa y en otros lugares. Incluso la seguridad de las embajadas de Israel comienza a partir de un atentado en la embajada de Israel en Asunción, en Paraguay, donde había entrado un terrorista palestino y mató a la secretaria del embajador y dejó algún herido más. Y ahí comenzó de alguna manera a potenciarse el tema de la seguridad de las embajadas a partir de ese atentado. Pero un atentado de estas características, tanto el de la embajada como el de la AMIA, eran bastante inéditos fuera del Medio Oriente. Parecía, las imágenes, algunos las habrán visto, de cualquier imagen del Líbano, la pones ahí y es igual que alguna de las del Medio Oriente. Y fue un golpe que hasta el día de hoy sigue siendo para la comunidad judía un antes y un después. Marcó todas las instituciones poniendo pilotes de seguridad, que no sé si ayudan o no, pero están ahí, y todo lo demás que ha venido, y marcó en la conciencia colectiva de la Argentina también una situación permanente de angustia, sobre todo, entre otras cosas, porque nunca se logró esclarecer, llegar a los culpables. Ha habido más de 30 años ahora. Estamos en las puertas de un juicio en ausencia, que fue todo un trabajo enorme que también desde la radio pudimos impulsar para que se logre. No había esta legislación. Cuando los iraníes, que tienen circulares rojas de Interpol, porque se probó hasta dónde han estado involucrados, nunca quisieron comparecer ante la justicia, nunca se prestaron, y a partir de eso, bueno, este juicio en ausencia que puede venir después de 3 décadas, cuando ha pasado tanto y ha pasado de todo, incluso el asesinato del fiscal Nisman a cargo de la causa AMIA, que también fue algo que nos movilizó y mucho.
¿Cuál sientes que ha sido el impacto de Radio High? ¿Cuál es la contribución? Si tuvieras que identificar la contribución principal de Radio High, ¿cuál es? Bueno, difícil que yo lo diga, Francisco, pero creo que marcó un camino. Lo que hoy es tan normal y que hoy esté haciendo esta nota contigo y, bueno, todos estamos en este mundo, yo creo que marcó varias cosas. Uno, un medio de comunicación que logró, y era el objetivo, llegar a todos los que quisieran, judíos y no judíos. Nosotros no somos una sinagoga, no pretendemos más allá de que podemos enseñar valores judíos, que son parte de nuestra mirada, cultura y de lo que somos naturalmente, pero digo, llegar a todos los que quisieran tener algo de la identidad judía, tener información de primera mano de Israel y Medio Oriente, tratando de conocer estos temas tan complejos a la distancia con mayor precisión y con referentes claros, y mostrar lo que somos un pluralismo permanente y que, bueno, los judíos realmente ha estado vinculado a tratar de no llegar primero, sino pensar primero lo posible. Lo digo desde el punto de vista periodístico, hemos hecho un periodismo digno y hemos tenido, mirá, que afrontar situaciones muy difíciles. En la Argentina pasamos no solo por los 2 atentados, pasamos por el gobierno de Cristina Kirchner, que fue en algunos momentos, yo diría, no creo recordar en el mundo un gobierno que haya tenido el nivel de pogroms antisemitas, no de acciones, pero sí políticas, cosas impensables, el memorándum con Irán para tratar de hacer un acuerdo con los terroristas, cosas todas que el asesinato del fiscal, digo, acá ha pasado en la Argentina realmente cosas muy serias y la comunidad no la ha pasado bien. Y la radio ha tratado de tener la dignidad, el compromiso y el coraje de ir en contra de todo lo que había que ir para poner las cosas en su lugar. Yo creo que esa es la mayor contribución. El resto es un medio que, como fue inédito, marcó lo que vino después y tratamos todavía de seguir. Hoy ya no es solo una radio, es como todo un pulmón pequeño multimedia que hace milagros, como tantas veces sabemos hacer los judíos. Me gustaría, si puedo tomarme nada más un minuto, Miki, para hacer una pausa comercial y recordarle a nuestra audiencia de School. Voy a poner en pantalla brevemente nuestra página. Miren, los que quieran venir a nuestra comunidad, creo que les va a interesar. Se vienen a esta dirección. Pero lo tengo que hacer en una página, en un incógnito, para que ustedes puedan ver lo que van a ver. De hecho, dame un segundo. Así voy aprendiendo. Sí, exacto. Vente a la comunidad, Miki. Mira, aquí ustedes se van a poder unir, son $20 al mes, y lo que obtienen por su membresía es que van a poder interactuar conmigo. Después de cada live tenemos un preguntas y respuestas conmigo en directo, todo para los miembros, y eso nos permite que ustedes me hagan preguntas ya muy puntuales sobre lo que estamos documentando para ustedes, lo que están aprendiendo, y vamos a poder construir una comunidad de gente que está preocupada por el futuro de Occidente, preocupada por el Estado de Israel y buscando ver cómo colaboramos todos para impulsar la defensa de Israel y de Occidente. Entonces, vénganse. Además de los Q&As, de las preguntas y respuestas, vamos a estar, como les muestro aquí, miren, les voy a mostrar cómo es adentro. Tenemos una comunidad donde podemos todos postear mensajes para que todo el mundo los considere, compartir materiales, etcétera. Tenemos muchísimos materiales para su consumo, todo ya es incluido en su membresía, absolutamente todo. Mis libros, por ejemplo, ya los pueden leer ahí todos, no tienen que pagar más. Lo mismo con un curso que tenemos que se llama Semitismo versus Antisemitismo. Todos nuestros videos, nuestras entrevistas, etcétera, todo lo tienen ahí ya incluido. Entonces,
los invitamos, vénganse. Ustedes al volverse miembros están apoyando nuestro esfuerzo, porque entre más miembros tengamos que nos contribuyen mensualmente, pues le podemos llegar a más gente, con más materiales, extender el impacto de lo que estamos haciendo. Entonces, se vuelve una manera para ustedes de aprender, de unirse a una comunidad y también de poner su granito de arena para el esfuerzo y ayudarnos a crecer. Los invitamos a todos y aquí nos vemos en la comunidad el siguiente martes, después de nuestro live, para que tengamos nuestras preguntas y respuestas con todos los miembros. Muchas gracias. Qué maravilla. Yo tengo que aprender de ti, Francisco. Mira, en 33 años no pude hacer eso, pero me parece fantástico y por $20 que sean miles los que acompañen para poder hacer que tu mensaje llegue a todos. Esto no es mérito mío, esto es mérito de Joel Katz y de Ricardo Sielak, que exploraron esta oportunidad y la armaron. Y yo estoy muy agradecido con ellos porque sí es muy bueno que tengamos una comunidad en línea y que podamos tener estas interacciones para profundizar los aprendizajes con el público. Requiere algo de trabajo, pero vale muchísimo la pena porque ahí es donde se terminan de afianzar los aprendizajes y sí es muy importante tener esa interacción. Absolutamente. Yo voy a recomendar, porque este amigo Francisco Gil White, señores, ustedes lo saben, hace una tarea única, enorme, va a la médula de los temas, no evita ninguno y eso es tan valioso. Así que a muchos que se sumen y ayuden. Y también estamos recomendando Radio High, porque la labor de Radio High ha sido también muy importante. Cuéntame, Miki, ¿cómo sientes tú que tienes tanta interacción con distintas organizaciones dentro de la comunidad, con distintas figuras dentro de la comunidad judía en Argentina, cómo sientes la percepción de la comunidad sobre lo que está pasando en Israel y los acuerdos que se firmaron y lo que sigue, todo esto? ¿Cómo sientes que está cómo le tomas el pulso tú a la comunidad sobre esto? Bueno, primero hablar de la comunidad es hablar un poco de un fantasma, ¿no? Porque cada uno con sus percepciones personales. Y de las instituciones y de sus dirigentes prefiero no hablar, porque ya hablo mucho por Radio High y me ha traído mucho dolor de cabeza en 33 años. Okay. La verdad es que desgraciadamente en general, no solo en la Argentina, uno ya conoce el mundo judío y la dirigencia judía, y alguna vez lo hemos hablado en privado, incluso los burócratas judíos, y desgraciadamente, bueno, responden mucho más a sus pequeños intereses que a lo que deberían hacer y poner para que las cosas sean mejores. Pero digo, esto hablando un poco institucionalmente. Ahora, yo creo que hay varias cosas a lo que dijiste. Uno, la comunidad judía argentina ha sido una de las comunidades judías más sionistas tradicionalmente. Generalmente, en realidad las comunidades latinoamericanas fueron muy sionistas, y la Argentina, de hecho, tiene en Israel cerca de entre 80.000 y 90.000 argentinos que viven en Israel, así que el vínculo familiar, personal, histórico es permanente. Entonces hay la reducción de la población judía en Argentina, que ha sido dramática en las últimas décadas, se debe a que la mayoría se fueron a Israel. O sea, la mayoría de los que salieron de Argentina se fueron a Israel. Muchos se fueron a Israel. Bueno, después hay otros lugares, como es normal, España, Estados Unidos. Sí. Pero, bueno, de hecho, ahí en México también llegaron. Sí, fueron a complicar la linda comunidad judía de México. Pero bueno. Para nada. De hecho, en la comunidad judía mexicana son muy respetados los rabinos argentinos. Yo lo sé. Sí. Y no solo rabinos, hay muchos profesionales de judíos argentinos que llegaron a México y se han adaptado muy bien. Pero digo, hay cerca de 90.000 argentinos viviendo en Israel. La comunidad hispana más importante de Israel es justamente Argentina, con lo cual el vínculo es muy permanente, muy estrecho, y están la comunidad o los judíos argentinos involucrados, cercanos, y a la pregunta, bueno, algunos, yo diría que mayoritariamente como todos, con cautela, con temor, algunos con algo de esperanza, escépticos. Estos 2 años han sido tan
tan difíciles en todo el mundo y todavía no alcanzamos ni a empezar a pensar en qué viene, y todavía con estos recientes anuncios que, bueno, que a muchos nos preocupan y que seguramente es lo que siente mucha gente. Claro, la mayoría siempre quiere pensar bien y quiere sentir que va a estar bien, tanto casi como un producto mágico o como un deseo, porque no quiere confrontarse a veces con las verdades. De esto hablas tanto, ¿no? Ah, ok. Bueno, háblame más de eso tú, desde tu perspectiva de insider de la comunidad. Cuéntame, háblame de esa psicología. Hablar de la psicología judía es varios tratados, no podría en este momento. No, pero de ese punto. Sí. Yo creo que, a ver, han sido 2 años tan duros por la guerra, por los secuestrados. Recuérdate, Francisco, que dentro de las comunidades abrazadas de lo que se llama el Otefasa, digamos, la frontera de Gaza, esos kibutzim mayoritariamente estaban poblados por latinoamericanos, muchos argentinos de orientación socialista, izquierdista, pro paz y todo lo demás. ¿Pero la mayoría eran latinoamericanos? Sí. Ah, eso no lo sabía hasta este momento, no sabía. Por eso la proporción de argentinos, entre otras cosas, que fueron asesinados y que fueron raptados. Sí, yo sí sabía que eran sobre todo de corte ideológico izquierdista, como decimos, que era sobre todo gente que estaba muy interesada en relacionarse con los árabes palestinos, estaban a favor de lo que llamamos el proceso de paz, de la así llamada solución de 2 estados. Tengo entendido también que ellos, bueno, estaban empleando a muchos árabes de Gaza en sus kibutzim, y también sé que tenían de estos programas de paz, como los llaman, para que se reunieran familias árabes de Gaza con las familias de los agricultores judíos de estos kibutzim, etcétera. La idea era propiciar la conversación y la comprensión, para ir construyendo puentes, para vivir en paz, etcétera. Todo esto era la ideología de los agricultores judíos que se habían asentado justo afueritita de la frontera de Gaza, ¿cierto? Y muchos de ellos, casi no te diría todos, pero muchos de ellos impulsados por judíos argentinos, que entre otras cosas, muchos se fueron de la Argentina en la época de la dictadura militar, y que tal vez como una respuesta también a lo que ya en la Argentina habían sido sus búsquedas ideológicas, se quedaron con el chip argentino, pensando en un mundo maravilloso, ideal, y que hoy son parte de los terriblemente decepcionados. Es decir, a ver, hoy te cuento, lo tuve al aire a Itzi Horn, el papá de Eitan y Yair Horn, 2 chicos que fueron secuestrados. Itzi es corresponsal de la radio hasta el día 6 de octubre, todos los viernes salía con una crónica periodística y antes había estado muchos años en la radio. Bueno, pasó a ser el papá de estos 2 chicos que gracias a milagroso volvieron, un gran amigo. Y hoy me decía, entre tantas cosas, así como no voy a poder perdonar nunca a los nazis, tampoco voy a poder perdonar jamás al Hamás. Y si le preguntas a él o a muchos, hace 2 días tuve a alguien que también vive en Mefalsim, a 1 kilómetro y 300 metros de la frontera, y a todos les preguntas si hoy pensarían en un Estado palestino, todos se sienten absolutamente decepcionados porque saben que esos mismos trabajadores que venían, a los cuales daban de comer, espiaron, hicieron los mapas, y lo que ha pasado arrasó, entre otras cosas, con esa intención y con esa búsqueda. Por el momento es uno de los efectos primarios de lo que pasó el 7 de octubre. Bueno, a mí eso que tú estás comentando, Miki, a mí me ha parecido como el dato diagnóstico. Para los que todavía estén confundidos, este es el dato diagnóstico de cuál es la verdadera ideología de estos movimientos árabes palestinos, porque si tú interpretas que ellos están interesados en un territorio para tener un estado propio, etcétera,
pues entonces su comportamiento no tiene ningún sentido, porque todo el desalojo o la desconexión de Gaza, como la llaman, de 2005, tenía justamente el objetivo de, como se lo explicaron a los israelíes, ¿no? De demostrar que los israelíes sí querían la paz y nos vamos a salir de Gaza y dárselo a los árabes palestinos para que ahí hagan su experimento de autogobierno y ellos también demuestren que pueden vivir en paz con los israelíes, etcétera. Y lo que hicieron fue convertir eso en un protoestado terrorista y luego fueron a asesinar, a torturar a muerte, vamos a ser claros, fueron a torturar a muerte y a tomar de rehenes precisamente a los judíos que más interesados estaban en ceder tierra y participar en la solución de 2 estados y establecer la paz con los árabes palestinos. Entonces, el hecho de que hayan ido a torturar a muerte, porque además lo que es realmente de generar una reflexión muy seria es el carácter gozoso de estas matanzas, porque están muy orgullosos estos asesinos, filmaron todo y la forma como mataron a esta gente lo que revela es un placer sádico en infligir sufrimiento a estos judíos que querían ser sus amigos. Es verdaderamente increíble y es totalmente diagnóstico de cuál es la verdadera ideología del movimiento árabe palestino. Estos son racistas profundos que no consideran que haya comportamiento alguno de ningún judío que lo pueda redimir, porque ni siquiera cuando los judíos se acercan a los árabes palestinos con toda la intención de ser sus amigos, eso no lo redime. Son los primeros a los que fueron a matar. Mira, y entonces dirías, una interpretación de esto sería, bueno, para los árabes palestinos, cuando un judío quiere ser su amigo y quiere vivir en paz, ellos simplemente lo interpretan como, va a ser más fácil de matar. Eso es todo, eso es lo único que piensan. Mira, el verdadero genocidio, como bien lo has dicho tantas veces, ha sido justamente ese ataque del 7 de octubre, donde esos que irrumpieron, esos bárbaros primitivos asesinos, fueron a las 6:30 de la mañana contra bebés, contra niños que estaban en sus camas. ¿Quién mata a un bebé, Miki? ¿Quién mata a un bebé? No, lo mata, lo muestra, llama a su papá diciéndole, he matado a 10 y exaltando lo que había hecho, el padre contestándole las barbaridades. Claro, orgulloso, el papá orgulloso, sí. Muestra la mamá muy orgullosa, la mamá también, de que hubiera matado a 10 judíos. Muestra la verdad, muestra lo que hay en esa alma que ha sido adoctrinada con ese modelo donde, bueno, el mártir es un héroe, donde ser un terrorista es realmente admirable, un yihadista es el modelo, digo, todo eso que ha pervertido la condición humana y que es lo que verdaderamente ha acontecido, un genocidio absoluto de todos aquellos que desgraciadamente han sido adoctrinados a través de una lectura de un Islam pervertido, lo voy a decir así, más allá de las fuentes y más allá, como todas las fuentes pueden ser leídas de una y de otra manera, pero que como cultura tienen la pulsión de la muerte y el mundo venidero con las vírgenes y con todo lo que le van a regalar después de haber hecho barbaridades como esta que son realmente incalificables. Digo, todo eso, y a lo que has dicho, y esto no tiene que ver con ningún tema que tenga que ver con fronteras, con Estado y con nada. Ellos tienen en su carta fundamental arrasar con el Estado de Israel porque hay infieles judíos, cristianos y otros, y llevar esa ideología a todos los lugares y seguirán todos los que vienen, como muy bien lo decís, en este occidente cómplice y estúpido, por decirlo menos. Mirá, se ha visto tanta cosa increíble. ¿Te acuerdas que Israel ofreció por cualquier información de un rehén o un secuestrado, para decirlo correctamente, $5 millones por información y protección para sacar a quien
diera esa información y darle protección para que no sufriera en la Franja de Gaza por el Hamas. Bueno, no hubo ninguno que quisiera dar esa información y colaborar. Wow, wow. Yo creo que también es importante aclarar, Miki, que, bueno, por lo menos para mí es importante aclarar que no se trata de una distorsión del Islam. En el Islam, porque esto es lo que le han vendido a los occidentales, que los yihadistas supuestamente están distorsionando el mensaje presuntamente original o central, presuntamente pacífico del Islam. Esto es una mentira. Hay que leer el Corán, tienes razón. Es una mentira. El comportamiento de los musulmanes, el comportamiento normativo de los musulmanes es la imitación de Mahoma. Y Mahoma fue un exterminador de judíos. Mahoma exterminó por completo, por citar un ejemplo, a la tribu Banu Qurayza, perdón. Y los Banu Qurayza ya se habían rendido. Este es un caso muy famoso. Ya se habían rendido, ya habían levantado la bandera blanca. Y de todas maneras, Mahoma ejecutó a todos los varones y se llevó a los niños y a las señoras como esclavas. Y todas fueron violadas. Las niñas fueron violadas también, las menores de edad también fueron violadas. Entonces, esto es cuando vemos a los musulmanes comportarse de esta manera, es importante reconocer que tienen a su ejemplo normativo a seguir en Mahoma. Esto no es una calumnia occidental contra el Islam, esto es lo que los propios musulmanes recuerdan orgullosamente como la biografía de Mahoma registrada en la Sirá, que es la biografía, digamos, oficial de Mahoma que se transmite en el mundo musulmán. Muy importante que los occidentales entiendan esto no, porque les han vendido el cuento de que los yihadistas supuestamente son una distorsión del Islam y nos hablan del Islam moderado y del Islam radical. Yo no digo que no haya musulmanes moderados, por supuesto que existen, pero los musulmanes moderados, es decir, los musulmanes que adoptan valores occidentales judeocristianos, que quieren vivir en paz con sus semejantes, que no tienen ningún interés en exterminar a nadie, para entenderlos a ellos es importante tener dos conceptos que utilizamos en la antropología. Uno es la identidad confesional y el otro es la identidad social. Entonces, tú puedes tener una identidad social, por ejemplo, de católico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pues tus papás son católicos, cuando eras bebé te bautizaron y entonces formalmente ingresaste a las actas de la Iglesia Católica, ¿no? Y de cierta forma ritual, formal, pues estás incluido en la feligresía católica, pero nunca te paras en una iglesia, nunca has leído las escrituras, no tienes idea cómo funciona la misa, no te sabes las fiestas, nada, ¿no? Eres católico nada más de nombre, digamos, de participación social, eres católico. Por ejemplo, quizá en la Navidad sí vas a la iglesia y cuando se junta tu familia para los Reyes Magos y este tipo de cosas, pero fuera de eso realmente no tienes ningún contacto con la religión. Entonces eres un católico desde el punto de vista social, esa es la identidad social. O puedes ser un católico confesional. Un católico confesional es el que sí lee las escrituras, sí va a misa, se persina, se comulga, se confiesa, busca la instrucción de un sacerdote, lee lo que publica el Papa, en fin, que está involucrado de forma confesional como alguien que cree, que tiene fe y que le parecen importantes las enseñanzas oficiales de la Iglesia, ¿no? Ese es un católico confesional. En la religión musulmana, y eso lo tenemos en todas las religiones. ¿Cuántos judíos hay que nunca se han parado en una sinagoga? Esos son judíos sociales, no confesionales, ¿no? Y en el mundo musulmán pasa lo mismo. Hay muchos que se dicen a sí mismos musulmanes porque sus papás también decían que eran musulmanes, pero nunca han leído el Corán, nunca se han parado en una mezquita, no conocen la jurisprudencia musulmana, no hablan con mulas o imanes con clérigos musulmanes, etcétera. Y la distinción que a mí, esta distinción me parece muy importante porque los musulmanes que son moderados son precisamente los musulmanes sociales.
Es decir, son los musulmanes que tienen muy poquito contacto con el contenido tradicional de la religión musulmana. Los musulmanes que se van volviendo más violentos son precisamente los que se van volviendo más ortodoxos, los que leen el Corán, los que van a la mezquita y escuchan las arengas del clérigo, etcétera, etcétera. Y eso no es ninguna coincidencia, porque los textos musulmanes invitan a los musulmanes, los instruyen a la matanza de infieles. De hecho, los musulmanes dividen todo el planeta en dos esferas. Dar al Islam, que quiere decir la casa del Islam, donde ya gobiernan los musulmanes, y Dar al Harb, que quiere decir la casa de la guerra, que es donde gobiernan todavía infieles. Entonces, donde gobiernan todavía infieles, pues es la casa de la guerra, ahí tienen que llevar la guerra los musulmanes. Esta distinción es bien importante. Sí hay musulmanes moderados, pero no los hace moderados el Islam, al contrario, lo que los hace moderados es que están alejados de la doctrina islámica. A ver, déjame ahí aportarte un par de miradas. Como sabes, he fundado hace algunos años la confraternidad judeo-musulmana. Y una de mis formaciones tiene que ver con estudios orientales y religiones comparadas, con lo cual el tema religioso y el tema de la experiencia religiosa me es muy cercano. Y mi formación además en otras cosas. Entonces, yo creo que hacer de un mundo de 1.600 millones de seres humanos algo homogéneo, el Islam tiene, igual que el judaísmo, ellos mismos lo dicen, 70 líneas. De hecho, tienen, como saben seguro los que te siguen, 2 líneas fundamentales, chiitas y sunitas, que entre ellos se matan más que lo que matan a los infieles cristianos y judíos, y de hecho los que se denominan musulmanes moderados, yo conozco algunos grupos, por lo menos que no andan tratando de matar infieles, por lo menos en la primera instancia, son ellos mismos perseguidos dentro del Islam. Digo, el Islam, a diferencia de por ahí, es que muchos tienen miedo de expresar esa conducta más liberal o más cercana a los valores del encuentro, porque tienen mucho miedo de lo que sus extremistas internos hacen con ellos mismos. Es decir, no hay nadie que haya matado más musulmanes que los musulmanes mismos. Todas sus guerras son feroces de aquellos que son formados en las madrasas, que son formados en los lugares más extremos con un mensaje espantoso. Ahora, yo, por ejemplo, he visto, seguro también muchos de los que te siguen, hace un par de años a Mohammed bin Salman, el rey de facto, vamos a decir hoy, de Arabia Saudita, con un nivel de un discurso autocrítico y de una necesidad de reformar el Islam para que justamente tenga características mucho más occidentales en términos de un mundo, de una comprensión del valor de la vida, la santidad de la vida, y salir de esas miradas absolutamente extremistas y arcaicas. Lo hace con los cuidados del caso, porque el hombre quiere preservar también su vida y también su poder en Arabia Saudita. Pero hay dentro del Islam también discusiones. Claro, aparece un Salman Rushdie con algo tan extremo, entre comillas, como escribir un libro, y el hombre lo paga casi con la vida, otros cuantos más. Pero digo, a mí me gusta tratar de decir que hay una multiplicidad, 1.600 millones. Si tuviéramos 1.600 millones de yihadistas, de verdad no estamos hablando ni tú ni yo hoy en la pantalla. Es verdad que yo siempre digo, las religiones, cuando son mal entendidas, pueden llevar a una deformación. Y si uno hiciera un cálculo casi estadístico de los extremistas totalmente alienados de las distintas religiones, es verdad, hay un porcentaje que es menor, pero el tema es que si el 10%, yo creo que son más hoy, pero ahí está lo que comparto obviamente en términos del Islam, tiene una formación extremista, yihadista, enloquecida, si fuera el 10% de 1.600 millones, hagan el cálculo porque el problema es mayor. Y si que
fuera un 20% ni hablar. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Ahora, la gran mayoría, me parece, ¿no? Por ahí no se expresan y es un problema que el Islam tiene que resolver. Nosotros no tenemos posibilidades desde Occidente, por decirlo así, podremos combatir un poco, pero lo que hay que estimular es que dentro del Islam las voces disidentes, moderadas, que quieren reformar esa locura, tengan el coraje de enfrentarlas a las otras. Pero tenemos que describir el problema correctamente, en mi opinión. Entonces, porque muchas veces la gente dice, bueno, el cristianismo también tuvo muchos siglos de violencia y también en el Islam eso puede evolucionar, etcétera. No, no, no. En mi opinión, no. Porque cuando tú hablas de la violencia y la opresión que fue impuesta sobre los cristianos por las autoridades cristianas durante todo el medioevo, por ejemplo, no es posible afirmar que esos gobernantes cristianos estuvieran siguiendo el ejemplo de Jesús. Al contrario, estaban violando el ejemplo de Jesús, porque Jesús está totalmente en contra de la violencia, está totalmente en contra de hacerle daño al prójimo, inclusive con el enemigo afirma que hay que mostrar la otra mejilla, etc. Entonces, la opresión y la guerra no son valores cristianos, no son valores que puedan extraerse de la enseñanza de Jesús. Pero en el mundo musulmán, los yihadistas sí están siguiendo el ejemplo de Mahoma. Mahoma sí predicó el asesinato de infieles y lo llevó a cabo él mismo. Y entonces, si Mahoma es el ejemplo normativo a seguir y tú te pones a matar infieles, no se puede afirmar que tú te estás desviando de la enseñanza del Islam. Y esa es una dificultad muy particular que hay para la reforma del Islam que no existe en el cristianismo. Pero sabes que yo coincido, pero tengo un matiz sobre esto. Todo texto, más todavía cuando se le da un valor divino al texto, puede ser leído de maneras diversas. Si uno lee en la Torá, por ejemplo, lo que se llama la ley del talión, Ain tajatain, ojo por ojo, diente por diente, vida. Bueno, también parece una barbaridad. O cuando había que apiedrar a alguien que profanaba el Shabbat y matarlo, digo, todo eso puede ser. Ahora, después está la interpretación oral. También en el Islam, más allá del ejemplo que puede aparecer en el texto del Corán, está lo que es la interpretación. Y esa interpretación te puede llevar a una lectura u otra. Bueno, pero ahí tenemos el problema de la autoridad, en mi opinión, Miki, porque... Sí, siempre. El peor problema son los rabinos y los mulas. Claro, pero fíjate la diferencia. En el mundo judío, el principio fundamental que ordena toda la jurisprudencia judía es el principio que defendió Hillel el Viejo, que es el rabino más influyente de todos los tiempos. Hillel el Viejo dijo, todo en el judaísmo tiene que ser consistente con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué hicieron los rabinos en la jurisprudencia judía? A las leyes estas que dicen a fulano que hizo X o Y lo tienes que apedrear, lo que hicieron fue rodear eso en la ley secundaria con condiciones que son prácticamente imposibles de cumplir para que nunca nadie fuera apedreado. Eso es muy famoso. Mientras tanto, en la jurisprudencia musulmana se hizo lo opuesto, se interpretó de forma literal y cada vez más violenta todo lo que había sido el ejemplo de Mahoma y los dichos de Mahoma. Entonces, si tú tomas, por ejemplo, a un jurista medieval como Ibn Hazm, que es un jurista de Córdoba, cuando Córdoba estaba en su apogeo musulmán, Córdoba en el sur de España, y yo voy a publicar un artículo muy pronto sobre Ibn Hazm, y Ibn Hazm no es un extremista al margen. Ibn Hazm es totalmente mainstream, fue un jurista muy, muy influyente, muy respetado, y lo que él dice en su tratado sobre la yihad es que a los infieles hay que matarlos a todos, a todos. Entonces, y no, repito, esta no es una opinión excéntrica en absoluto, es una opinión del mainstream, de la corriente principal del Islam. Entonces, mientras que las cosas violentas que podemos encontrar en la tradición judía fueron anuladas por las interpretaciones rabínicas, en cambio, en la jurisprudencia musulmana, las cosas violentas que hay en la tradición del Corán fueron reforzadas y en algunos casos convertidas todavía en más violencia. Entonces, esa diferencia entre la tradición judio-cristiana y la tradición musulmana
no desaparece nada más, no es nada más de los textos originales, sino también de las interpretaciones. Y eso es precisamente lo que produce en la historia judeocristiana la tendencia hacia sociedades cada vez más humanitarias, hasta que produjimos la democracia occidental moderna, mientras que en el Islam lo único que ves a lo largo de los siglos es más y más violencia, y llegamos al siglo XXI, ¿y qué está sucediendo? Están organizando matanzas de infieles en todo. Los cristianos del mundo están siendo exterminados en todos los países donde gobiernan musulmanes, exterminados, nadie habla de esto. Y están organizando matanzas de judíos, como vimos el 7 de octubre, y están esclavizando a todo mundo. En los países del Golfo, gobernados por aristocracias yihadistas, se estima que hay 16 millones de esclavos, esclavos literales, que vienen de Malasia, de Filipinas, ¿de dónde más los traen? Del norte de África, de todos estos países. Está lleno de esclavos y son gente de la que abusan a diario, abusan de ellos sexualmente, abusan de ellos físicamente, les quitan el pasaporte, no se pueden ir. Esto es un horror, esto es un crimen contra la humanidad, y lo están cometiendo los musulmanes porque es muy difícil para los musulmanes salirse de esta cultura que les ordena su libro sagrado. Seguramente pienso sobre esto que hay ciclos más luminosos y menos luminosos en general en la historia de las religiones. El Islam pasa por un momento muy oscuro, pero no en general, así como me parece terrible cuando generalizaron sobre los judíos, y generalizan, tampoco me gusta generalizar sobre los cristianos, sobre los musulmanes, sobre nadie. Digo, bueno, no generalicemos. Entonces, dime tú, dentro del Islam, ¿quién lidera la reforma pacífica del Islam? No, digo, hoy Mohammed bin Salman, pero digo, más allá de eso y las dificultades... ¿Le crees? Al gobernante de Arabia Saudita, que ha sido tradicionalmente un gran financiero del yihadismo, que es el centro del wahabismo en todo el mundo, ¿a ese le crees? ¿Le crees porque dio un discurso para oír? No solo por los discursos son fáciles, porque creo que está haciendo reformas internas que son lentas, complejas, en un mundo del Islam que no es simple, pero digo, más allá y la importancia de tener a Arabia Saudita como el regente de los lugares sagrados, digo, hay líneas dentro del Islam que conozco, con las cuales trabajo en común, que incluso con las dificultades del caso y muchas veces perseguidas por el propio Islam, por aparecer como mucho más moderadas, interpretan los textos de una manera distinta. Creo que en lo personal yo trato de estimular estas líneas, sobre todo porque creo que el combate lo tienen que hacer los musulmanes, nosotros somos víctimas. Bueno, yo te voy a dar una estrategia distinta, que es la mía, o más bien la que yo propongo. Yo propongo que debemos de dejar de hacernos ilusiones de que el Islam se puede reformar. Dejar de hacernos ilusiones. Eso no va a suceder. Lo que tenemos que hacer como occidentales es convertirnos en el refugio de los musulmanes sociales que se quieren refugiar en Occidente del Islam y que quieren ser occidentales. Gente como Ayaan Hirsi Ali, que se ha convertido en una gran defensora de los valores occidentales, ¿no? Yo creo que eso, como fuimos el refugio de los comunistas que se querían refugiar en el mundo libre de la tiranía comunista, lo mismo, tenemos que ser el refugio de todos los musulmanes que se quieran refugiar del Islam con nosotros. Claro que sí, claro que somos sus aliados y aquí los vamos a proteger todos los que se quieran salir del Islam. Pero lo que hemos estado haciendo es lo contrario. Hemos estado importando a Occidente musulmanes yihadistas, y los gobiernos de Occidente han permitido que los países yihadistas, los que sabemos que están gobernados por yihadistas, sean los que financian y construyen las mezquitas en donde van a rezar los musulmanes que inmigran a Occidente. That's another problem, my dear. Pero quiero decirte que los clérigos en esas mezquitas han estado predicando la destrucción de Occidente. Ahora, digo esto que es cierto, por eso no soy tan tajante. Digo, dentro del Islam hay grupos que pretenden una expresión religiosa, una espiritualidad moderada y una vivencia del Islam que no sea la del yihadismo y del
están absolutamente, son minoritarios, están agazapados, tienen miedo. Mira, yo he estado en la comunidad Ahmadía en Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, tienen más medidas de seguridad que las que tienen las comunidades judías, y cuando les pregunto por qué, obviamente no es porque teman de que los judíos o los cristianos van a ir a atacar, tienen miedo. Hace poco atacaron a uno de sus clérigos porque dentro del Islam ellos son vistos como traidores. Es decir, pero digo, yo creo que hay que dejar que algunos grupos musulmanes que quieren tener una vida espiritual distinta lo puedan desarrollar y puedan hacer. Yo pienso que los musulmanes que insisten en ser observantes del Islam no deben de entrar a Occidente, porque es como si tú dices que vas a permitir que se organicen grupos de nazis en Occidente. ¿Por qué vas a permitir eso si los nazis quieren destruir todos los valores occidentales? Quieren destruir toda la democracia, quieren inundar todo de racismo, quieren convertirnos en clases de raza maestra y gente oprimida y esclavizar a todo mundo. Te voy a contar experiencia, porque lo único que sirve en la vida es lo que a uno le tocó. A veces uno lo lee distinto por eso. Estando en Londres con mis amigos de la comunidad Ahmadía, que son gente muy refinada, muy culta, un poco la élite, bueno, ellos tienen miedo, caminábamos, de sus propios supuestos hermanos musulmanes, pero ellos no van a decir que no son musulmanes, ellos se sienten la expresión genuina del Islam. Claro, son absolutamente minoritarios en términos a la barbarie y a la presencia de la barbarie de los yihadistas que... Pero yo te invito a que leas los textos de la comunidad musulmana Ahmadiyya, yo los he leído, tengo un artículo de hecho sobre ellos, te lo voy a mandar, porque ellos no renuncian a la yihad en absoluto para nada, y de hecho el fiscal de la Corte Penal Internacional, que es un miembro de la comunidad Ahmadiyya. Así es, y esa es la corte que tanto ha hecho para desprestigiar el Estado de Israel y prestigiar a los terroristas árabes palestinos. Los terroristas árabes palestinos están fascinados con la Corte Penal Internacional y con ese fiscal musulmán de la comunidad Ahmadiyya. Entonces yo opino distinto que tú. Te voy a pasar lo que ellos supuestamente dicen de qué significa la yihad. Es como todas las interpretaciones. Después vas a encontrar, yo he encontrado dentro de ellos gente sumamente sensible, humanista y con una... y después encuentras a otros que también tienen una carga que te das cuenta que vinieron alimentados mal. Pero esto pasa muchas veces en tantos lugares, me pasa... Pero mientras sean musulmanes observantes, tienes el problema de que aunque parezcan moderados, no les puedes creer, porque los musulmanes, en la jurisprudencia musulmana hay un principio que es el principio de taquilla, que dice que los musulmanes le pueden mentir a los infieles porque son unos sucios infieles, y como nos vienen a matar de cualquier manera, pues cómo no nos van a poder mentir. Entonces, si estamos hablando de musulmanes observantes, que aprenden el principio de taquilla en su jurisprudencia, pues no les puedes creer nada, y mucho menos puedes firmar acuerdos de paz con ellos como acaban de hacer los gobernantes de Israel. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, yo entiendo, repito, sí es cierto que hay musulmanes moderados, muchísimos, pero esos son los musulmanes sociales que se están alejando, que están alejados de la doctrina musulmana, que no están yendo a la mezquita, que no están escuchando las arengas de los clérigos, etcétera, que no saben realmente qué contiene el Corán porque nunca lo han leído. Esos son los musulmanes moderados. Esos musulmanes que no observan su religión y sobre todo los que se quieren separar de su religión, bienvenidos en Occidente. Aquí los vamos a proteger del Islam. Esa es la política que a mí me parece correcta y justa. Es la política que teníamos con los comunistas, ¿no? La política no era, nos vamos a volver todos comunistas, que vengan aquí a hacer en Occidente, en el mundo libre, que hagan su propaganda los comunistas. No. Pero a los que se quieren salir, los que se quieren escapar de la cárcel comunista, a los defectores, como les decíamos, por supuesto, esos son bienvenidos, no los vamos a regresar, ¿no? Como dice la ley judía, el esclavo que se escapa no lo puede uno regresar, porque en la tradición judío-cristiana estamos para defender a la gente vulnerable de la opresión. Entonces, a los esclavos comunistas que se escapaban, aquí en Occidente los protegíamos. Lo mismo debemos hacer con los musulmanes que quieren escapar del Islam, pero yo pienso que esta ilusión que mucha gente ha tenido, y creo que te debo incluir, de que el Islam se puede reformar y que se puede conversar con la observancia musulmana, ese es un espejismo.
lo demuestran una y otra vez los yihadistas, y lo están demostrando los musulmanes en Europa, que cada vez están más violentos con los europeos. Tenemos ahí una discrepancia, sobre todo porque creo, Francisco, que otra vez, toda religión, más allá del fundamento, puede ser leída de distintas maneras, y cuando puede llegar a refinarse, puede llegar a tener una expresión espiritual que valga, que haga algo bien. Y creo además que la pelea, más allá de lo que nosotros en Occidente tenemos que hacer, ojalá la puedan dar desde dentro del Islam. Creo que es muy necesaria que aquellos que para ti ya se fueron del culto, y para mí algunos pueden permanecer siendo musulmanes que tienen autocrítica y que pueden hacerlo, den la pelea adentro, porque es imprescindible. Pero eso es un tema casi de matiz, en realidad. Bueno, me interesa que estas conversaciones las sigamos teniendo, porque son muy importantes para el futuro de Occidente. Ahí lo dejamos, tenemos una diferencia de opinión, pero es importante seguirlo conversando. Y ahorita ya nos tenemos que ir porque ya nos dio una hora. Le voy a pedir al público, te agradezco. Pobre gente, mira. Te agradezco mucho, Miki, pero quiero nada más recordarle a todos que aquí estamos para servirles. Nos ayuda mucho que nos den un like, que se suscriban, y sobre todo que compartan para que estos materiales le lleguen a todo el mundo, y podamos todos poner nuestro granito de arena para la defensa de Occidente. No hicimos mucho lío, Francisco. Yo pretendía, cada vez que te entrevisto, dejas a todos así muy inquietos, y yo he estado tan moderado que me preocupa. Tendría que haber dicho alguna barbaridad, por lo menos. Bueno, di alguna barbaridad para cerrar. Bueno, que la verdad es que haces una gran tarea. Bueno, muchas gracias, Miki. Espero no sea la última conversación en More entre tú y yo. Te vamos a volver a invitar. Yo también opino que has hecho una labor muy importante, y es una labor que debe continuar, porque te necesitamos y necesitamos a trabajamos todos juntos, hay que decirlo. Mira, yo quiero cerrar con esto, porque hoy habíamos dicho que íbamos a hablar, pero no importa, es así la vida de los periodistas. Yo sé mucho de eso. Íbamos a hablar de los filojudíos, y lo único que quiero decirte, y para los que nos escuchan, voy a recordar una frase de Herzl, por lo menos se le atribuye a Herzl, que decía que uno de los problemas es que los judíos teníamos enemigos muy apasionados y amigos muy moderados. Bueno, ahorita de hecho tenemos muchos amigos muy apasionados. El sionismo cristiano es muy apasionado. De hecho, mucha gente opina que los sionistas cristianos son los mejores sionistas. Yo soy uno de esos, ya lo sabes. Sí. Bueno, y yo vengo del cristianismo. Yo soy noágida. Yo no vengo del judaísmo, pero muchos opinamos que los sionistas cristianos son los mejores sionistas, y de hecho los sionistas cristianos, muchos están muy frustrados de que la comunidad judía no haga un esfuerzo más contundente defendiendo el Estado de Israel y combatiendo el antisemitismo. Entonces yo creo que ahorita sí tenemos muchos aliados muy enérgicos, y es importante establecer puentes con ellos y pelear todos juntos. Absolutamente. Nos vienen enseñando, y yo soy de aquellos que, como judío, digo, nosotros somos desgraciadamente víctimas de la creación, y el desafío es de todos juntos. Y en ese sentido, creo que el problema del antisemitismo y de lo que hay que resolver es un problema de la humanidad. Y agradezco mucho a los cristianos que están despiertos, claro, atentos, y que lo comprenden, y que hacen, de verdad, muchas veces nos mueven a los propios judíos a despertar. Bueno, entonces ya quedó el siguiente tema para nosotros aquí en More. La siguiente vez que te entreviste va a ser el tema del filojudaísmo. Me encanta, es un tema súper importante. Querido, creo que te veo pronto. Gracias, Miki. Estamos en contacto. Adiós a todos. Felicitaciones por la tarea.